Buenas noches, sean muy bienvenidos a este comienzo de temporada de Hosteltour Televisión. Por octavo año consecutivo iniciamos nuestras emisiones con un programa centrado en el resumen de los asuntos más comentados e informados. La actualidad informativa nos trae esta semana los datos con los que concluyó el pasado 2008 y también nuevas iniciativas empresariales compatibles con una situación económica poco favorable. Baleares recibió en 2008 más de 13 millones de turistas. Esto supone un ligero descenso de un 1% respecto al año anterior. La caída del mercado español, que no había dejado de crecer en los últimos años, se apunta como principal responsable. El pasado año terminó con una caída del 1% en el número de visitantes frente a 2007, que fue un año récord. No obstante, los más de 13 millones de turistas recibidos en 2008 suponen un crecimiento superior al 3% respecto a 2006 y por encima del 12% respecto a 2005. Por islas, la mejor parada fue Mallorca, con una leve caída de visitantes de solo 3 décimas. En el lado contrario estuvieron Ibiza y Formentera, donde disminuyeron casi un 4%, mientras que en Menorca bajaron un punto. Por mercados, los peores datos los protagoniza el emisor español, con un descenso superior al 8%. Se le suma el británico, que envió un 3% menos también. Sin embargo, el alemán siguió creciendo y en 2008 llegaron a las islas casi un 4% más de estos visitantes. Ya es posible acceder a la línea de créditos ICO del Plan Renove. El Instituto Oficial de Crédito abrió el plazo para solicitarlos el pasado sábado 31 de enero y ha establecido el cierre el día 15 de diciembre. Con ellos, las empresas turísticas de toda España podrán acceder a los préstamos para los que el Gobierno central ha destinado 400 millones de euros. Los beneficiarios pueden ser desde hoteles a restaurantes o agencias de viajes. Los créditos deberán solicitarse directamente a alguna de las entidades bancarias que se han adherido al programa. Estas serán quienes aprueben los proyectos y exijan la documentación oportuna. Entre estas entidades se encuentran Sa Nostra, Bancamarc y otras 23 entidades más. Y en otro orden de cosas, el turismo sigue siendo el gran motor de la economía balear, y es que la comunidad es una de las mayores sedes mundiales de industrias turísticas. Del conocimiento de esta realidad ha surgido una iniciativa que quiere sacar partido a las posibilidades de exportar conocimiento y experiencia. Al sector hotelero, pionero en la exportación del know-how, le seguirán ahora otros ámbitos de la oferta. La Cámara de Comercio de Mallorca, en colaboración con el Gobierno balear, ha presentado esta semana el Plan Impulsa. Su objetivo es aprovechar y fomentar la imagen de marca de las islas, tanto en el sector hotelero como en otros subsectores turísticos. En una primera fase se dará a conocer al empresariado sus posibilidades de salida al exterior para organizar los grupos que lo harán finalmente. Desde la Cámara señalan que apuntarse a esta tendencia en momentos de crisis puede facilitar también las oportunidades de salir de las dificultades cuando cambien el ciclo económico. La tecnología es una de las mejores armas para hacer frente a la crisis. Segitur aprovechó el encuentro de profesionales que propicia Fitur para presentar una nueva herramienta. La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, Segitur, tiene entre sus principales objetivos acercar las nuevas tecnologías al sector. En esta ocasión, y gracias a un acuerdo con la empresa Bluevista, ha puesto a su disposición una nueva aplicación que permite crear folletos interactivos. La función es dar al usuario interactividad y pasar de un medio estático, es el formato impreso, a flexibilidad y dinamismo en un formato digital. Y más allá del formato puro digital de un PDF normal y corriente, buscar la interactividad a través de los sistemas de flash o vídeo que le permiten más interactividad con el usuario. Desde Segitur señalan entre sus potencialidades la de convertirse en instrumento para el marketing viral y que incluso permite medir los resultados. Durante los meses de invierno son muchos los hoteles e instalaciones turísticas que aprovechan para acondicionar sus dependencias. El Castillo Hotel Son Vida es uno de ellos y, en contra de lo que se ha venido rumoreando, ha vuelto a abrir sus puertas este mismo lunes. El grupo Arabella tiene 3 hoteles en Mallorca que forman un extenso resort con varios campos de golf.
Sus instalaciones están ya preparadas para recibir este año aproximadamente los mismos clientes que el pasado. Hemos aprovechado este mes de enero para limpiar, corregir algunas cosas, pintar algunas cosas que ya se necesitaban y no, abrimos este lunes como estaba previsto siempre y con muchas ganas de hacer un buen trabajo y torear la situación de crisis mundial que existe desgraciadamente y la estamos viviendo y notando en el Castillo y hacer un buen trabajo. Con ello, el grupo quiere poner fin a los rumores de cierre del Hotel Castillo Son Vida, que seguirá siendo una parte fundamental de la oferta hotelera de alta gama de Mallorca. Y hasta aquí el repaso de la información turística. Enseguida entraremos de lleno en nuestro resumen especial sobre la edición de Fitur 2009. Fitur permite siempre recoger los datos del balance final del año anterior recién salidos del horno. Si las cifras oficiales ya se habían ido adelantando en las últimas semanas, era el turno de recoger las impresiones directas de las empresas. Como veremos en el próximo reportaje, el pasado fue un año con resultados dispares. Todos parecen estar de acuerdo en que 2009 será muy difícil salvar los muebles, aunque muchos lo lograron en 2008. El invierno ha sido especialmente crudo para el sector y la temporada alta viene cargada de incertidumbre. El primer objetivo de Fitur es tomar el pulso al sector. Nos esperaban muchas sorpresas y los datos que manejaban unos y otros dejaban claro lo preocupante de la situación. El 2008 ha sido un año muy complicado, con una bajada importante del principal mercado que visita Menorca, que es el mercado británico. Y entonces, bueno, se ha cerrado una temporada mala comparada con el año anterior, que ya no fue buena. Y entonces también hay que decir que los otros mercados también han fallado, excepto el italiano, que tuvo una ligera subida, pero que no compensa de ningún modo lo que han bajado el mercado británico. La zona de Alcudia el 2008 ha sido muy similar al 2007 y creo que la temporada pues ha sido buena y ojalá este año la pudiéramos repetir, pero yo creo que será muy complicado. Por las cifras que se manejan ahora en la feria, creo que será muy difícil, sería un éxito tener las mismas estancias y tener las mismas ocupaciones que en el 2008. Que el 2008 ha sido un año aceptable. En Barcelona los números han sido positivos. Hemos continuado con nuestro crecimiento a nivel de cadena. Estamos ya superando los 180 hoteles. Seguimos dentro del plan estratégico hasta el 2010, en el que nos llevará a un número superior a los 200 hoteles. Y bueno, y tenemos pues expectativas, como todo el mundo, de una cierta preocupación de cara a lo que es el 2009. El mercado británico está mal, no solamente respecto a Baleares, sino respecto a todos los destinos. En el caso concreto de Baleares, Mallorca está aguantando la situación bastante bien y tenemos problemas relativamente serios en Menorca y dificultades en Ibiza. Para la oferta complementaria, el panorama es muy difícil dada la caída del gasto. Nuestros productos de invierno pues están del orden entre el 25% algunos y un 30% otros, alguno puntual hasta el 40% menos en relación a las mismas fechas del año pasado. Son los meses de invierno y no representan cifras importantes sobre el total de las facturaciones, pero el verano en este momento es un enigma, saber cómo responderá el mercado alemán y el mercado inglés, si tendremos la suerte de que la libra pues pueda subir algo, porque todo eso al sector de la oferta complementaria pues nos va a afectar negativamente. Está sorteando la crisis mal. La oferta complementaria ha tenido unos resultados este año en los que ha bajado aproximadamente un 30% la facturación. Y este año que viene se presenta aún peor. O sea, porque los hoteleros hablan de bajar precios, hablan de más todo incluido, y todo esto lo único que quiere decir es bajar la calidad. Por lo tanto el turista que venga vendrá con menos dinero y por lo tanto habrá menos gasto turístico. Por lo tanto los hoteleros padecerán un poco, a lo mejor entre un 2 y un 4% se calcula que pueden perder,
los dos perderemos muchísimo más. La banca se muestra al lado de los empresarios y las asociaciones e instituciones tienen confianza en su capacidad para hacer frente a las dificultades. Yo creo que la banca y las cajas en particular estamos y seguiremos estando al lado del empresario. No puede ser de otra manera. Yo creo que es un binomio extraordinario, cliente, entidad financiera, y un hecho que podemos demostrar y que hemos presentado recientemente a Nostra los resultados, que ha sido, por ejemplo, el año 2008 hemos financiado por volumen de unos 2.521 millones de euros, que son una cifra extraordinaria, un importe muy elevado, que ha representado un 10,6% de incremento en cuanto a financiación a clientes. ¿Y esto qué permite? Pues permite afrontar nuevos proyectos, la compra de nuevas viviendas. Si bien no ha sido los niveles de años anteriores, también en parte, no solo una cuestión de coyuntura o de situación económica, sino también que ha habido menor demanda por parte de clientes ante una cierta incertidumbre de lo que podría pasar en un futuro. El sector hotelero y el turístico en general es uno de los sectores económicos que entran más tarde en una situación coyuntural mala y también son los primeros en salir. Este es un sector fuerte y entonces yo, como presidente de la Confederación, les digo que estamos ocupados, profundamente ocupados, y no estamos preocupados, porque sería absurdo. No podemos estar hablando continuamente y haciendo caldo de cultivo de una situación que todos sabemos la que es. Lo que hemos de hacer es trabajar y saldremos seguro, con imaginación, con inteligencia, con voluntad, con esfuerzo, con unión con las administraciones, unión empresarial y sobre todo buscando alternativas. Esta es una situación que nosotros no hemos creado. No es una crisis de turismo, es una crisis económica que afecta al turismo. Yo veo al sector, diríamos, esperanzado, con ganas de trabajar, serio y con labor conjunta con la Administración, en este caso con el Consell de Mallorca y también con toda la Administración, con el Gobierno de las Islas Baleares. Yo creo que es una situación dentro de la complicación esperanzadora, diría yo. Los indicadores que hemos tenido a lo largo del año, que ya podemos hacer balance, muestran cómo el empleo, el gasto, los ingresos, el número de pernoctaciones del turismo internacional se ha mantenido. Es cierto que estamos ahora en los peores meses, fueron noviembre, diciembre, y enero, febrero pues están siendo por debajo de lo que fueron en los años precedentes, pero sin embargo el sector está muy firme en cuanto a la voluntad de seguir trabajando en la innovación, en la mejora de los establecimientos, apostando por la calidad. Se presenta un año duro, pero el sector parece preparado para plantarle cara. Y tras este primer balance viene una lectura más profunda de las consecuencias de la actual coyuntura económica sobre el empleo y la rentabilidad. Es el momento también de hablar de medidas y soluciones realistas. Expertos, empresarios e instituciones comentan en los próximos minutos las estrategias que se están trazando y los refuerzos que se han puesto en marcha. Todo para evitar que los destinos españoles dejen de ser competitivos sin bajar irreflexivamente los precios. Es el momento de las alianzas y de mantener el compromiso con los socios mayoristas. Empresarios y sindicatos siguieron trazando a lo largo de la feria un panorama muy realista. Todo el mundo habla de desestacionalizar y al contrario se estacionaliza cada vez más y es una situación de paro, de incertidumbre en el futuro. Hay una cierta incertidumbre, el mercado alemán siempre parece que viene un poco mejor, el mercado inglés lo encuentran nuestras zonas caras. Pero estamos siempre con expectativas de que esto mejore y ya sabemos que al final siempre tenemos una grata sorpresa de reservas y a ver si este año al final también continúa en el mismo camino que otros años. Hay que ponerse tranquilos porque dentro del mes de febrero es cuando los tour operadores ya pueden decir cómo va la temporada. Tampoco nada definitivo, pero lo que sí habrá es mucha reserva de última hora. En momentos difíciles se pone a prueba la capacidad de trabajo y la imaginación del empresariado. Y es una situación que creo que se puede solucionar quizás
a la espera de que con la reacción que puedan tener los hoteleros a nivel de tarifas o a nivel de acciones comerciales, podamos reactivar un poco el mercado y quizás animemos a que el cliente no ha ido ahora en el mes de enero a comprar y quizás no lo hará en febrero, pero esperemos que para marzo y abril las cosas vayan a mejor y se empiece a vender el producto. Nosotros siempre hemos pensado que situaciones como estas son situaciones de oportunidad, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en construir un producto, un modelo de negocio y una cultura, y en momentos actuales es cuando realmente debemos ser capaces de capitalizar esas inversiones que llevamos años haciendo, ¿no? Y de momento nos funcionan bien las cosas. Pensamos que va a seguir trabajando así, quizás de forma más dura, pero de alguna manera pues estamos contentos. Estamos haciendo frente al 2009 y al 2010 con muchas ganas y con mucha ilusión, ¿no? Expertos e instituciones tratan también de aportar soluciones. El turismo, como muchas otras bienes de consumo, es un bien que también se afecta por los ciclos. Estamos en un ciclo bajo de la demanda. Y esto no nos debe de llevar tampoco a rasgarnos las vestiduras, sino a asumir sin complejos que hay un escenario de crisis, que se nos ha contenido esa demanda, fundamentalmente la interna, que es en estos momentos la más importante, los españoles viajando por España, y que los retos que tenemos son parecidos a los que teníamos en otras crisis anteriores, intentar reactivar esa demanda dentro de lo difícil que es en un año complejo económicamente y para el empleo como es este 2009, y además para algunos de los otros países emisores como Inglaterra y Alemania, que también están en recesión, y por otro lado, sin duda, y aunque pueda parecer en estos momentos algo más complejo, avanzar, prepararnos, invertir, hacer todos los deberes que tenemos pendientes. En primer lugar, nosotros, y ya para dar ejemplo, y hemos pedido al Gobierno que haga lo mismo, hemos duplicado el presupuesto para la promoción turística. Yo creo que en época de vacas flacas hay que hacerlo, y eso es una cosa que, bueno, hemos predicado con el ejemplo y le hemos hecho ya directamente los presupuestos del 2009. También seguimos apostando por los productos desestacionalizadores de grandes proyectos, es decir, pues parques temáticos, museos, centros de tecnificación deportiva. Todo esto es lo único que va realmente a permitir que vengan turistas en invierno, porque en Mallorca y en las Baleares en general en invierno hace frío y no podemos aspirar a que vengan a la playa. Y tenemos que desacomplejarnos un poquito, y si hay que consumir algo de territorio para equipamientos, hay que hacerlo. Y entonces desde Calviá lo venimos exigiendo desde hace 5 años, y yo creo que es el momento de intentar sacar algo positivo de la crisis, abrir los ojos de verdad y darse cuenta de que no es una crisis única y exclusivamente nuestro problema, es un cambio de sistema y un cambio de mentalidad general que tenemos que hacer, y es un momento quizá la crisis para pensar de verdad si estamos yendo bien y si estamos haciendo las cosas bien con independencia de esa crisis, ¿no? Bueno, pues hemos venido con el objetivo de maximizar el número de contactos con nuestros socios, los touroperadores y las compañías aéreas, que en suma son los que nos están articulando en la cadena de valor turística para traernos los cientos de miles de visitantes que nos traen. Y respecto de compañías aéreas, estamos mirando también respecto de los touroperadores, naturalmente, cerrando convenios, acordando medidas concretas que se sustancian en convenios de colaboración. Estamos trabajando en apoyarles en esa comunicación y en esa comercialización en los mercados, como hemos estado haciendo a lo largo, y especialmente le hemos intensificado de manera importante en este último periodo. Hemos hecho más de 3.000 acciones de promoción en los mercados con los destinos y con las empresas en nuestros principales mercados. Hemos realizado visitas de profesionales a nuestro país, de periodistas que han publicado artículos y reportajes con un valor publicitario equivalente de más de 130 millones de euros. Entre los aspectos más importantes, mantener los precios y mostrar seriedad ante los touroperadores. Las estrategias de bajadas de precios, si son estrategias alocadas de una carrera desenfrenada por bajar los precios, pueden terminar afectando a la calidad, y esto sin duda es malo, ¿no? Aparte que tiene otro factor negativo, que es que recuperar después el nivel de precios que uno tenía antes de esta situación a veces es muy complicado, ¿no? Por tanto, yo creo, y eso no es desvelar ninguna estrategia,
que sí veremos ofertas muy puntuales, ¿no? Igual pues el 2x1, este tipo de cosas, obviamente para animar un mercado y para restablecer confianzas, pues sin duda se producirán, ¿no? Es lo último que hay que hacer, para mí, ¿sabes? O sea, es mantener el precio. Más vale tener un poquito vacío y mantener el precio que no tirarlos, porque el resultado será mucho peor. Tenemos una falta de plazas de avión importante. Creo que a quien hay que apoyar es a los turoperadores que tienen con ellos plazas garantizadas para que, como mínimo, solventen el problema y puedan tener una temporada lo mejor posible, porque si para ellos es buena, para nosotros también lo será. Debemos ajustarnos el cinturón y más que nada enfocar mucho la política en satisfacer al cliente. Control de costes, ya que los grandes mayoristas y pequeños pues tienen los controles en cierta manera de la demanda, y lo que sí podemos controlar nosotros es la política de costes, enfocada básicamente a satisfacer al cliente, que nos permita seguir fidelizando, tener un buen nombre, un feedback, una seriedad con las mayoristas, que al final son las que nos mantienen. Un equilibrio difícil entre las nuevas fórmulas y las que siempre han funcionado, que puede ser la clave para mantener la competitividad de los destinos baleares. La mirada hacia el exterior permite tener una visión más amplia de la situación, y es que la reducción de la demanda está afectando a todos los destinos turísticos españoles. Hosteltour Televisión acercó sus cámaras a los stands de otras comunidades autónomas para conocer su balance del pasado año, sus previsiones y las acciones que ya han emprendido. Promoción, acuerdos y el mantenimiento de la confianza se encuentran entre las armas esgrimidas por los principales competidores nacionales de Baleares. El año 2008 ha terminado de forma muy diferente al anterior en la gran mayoría de las comunidades autónomas. Ninguna se salva de los efectos de la crisis y todas miran con preocupación hacia el futuro. El trabajo público-privado y una promoción muy estudiada parecen ser las claves. En Canarias, por ejemplo, apuestan claramente por el producto más importante para su economía. Tenemos un producto muy bueno y ahora mismo nuestra clave está en esa posibilidad de que con la salida de folletos de ventas anticipadas en el mes de febrero podamos conseguir el mayor número de turistas que decidan tener vacaciones en el año 2009, que sea el destino de las Islas Canarias. Y eso es un trabajo conjuntamente que se tiene que hacer entre las administraciones públicas y el sector privado. Cataluña mantiene su liderazgo como primer destino para el turismo extranjero, aunque la caída respecto al año anterior evidencia que es necesario reforzar estrategias. Bé, hi ha hagut una pèrdua d'un percentatge de turistes no menor, però crec que no hem de ser pessimistes perquè portàvem anys creixent molt. De fet, hem recuperat els nivells del 2005 aproximadament. Per tant, el que cal és continuar treballant amb aquells països que no estan experimentant crisis, que són, per sort, més de mitja Europa, i no vol dir deixar de la mà aquells que estan tocats, com França, Itàlia i Gran Bretanya. Las previsiones son mejores para los mercados menos significativos que para Cataluña. L'any que ve ja hi ha confirmat un increment del 15% del turisme rus, que les tendències marquen una pujada del turisme holandès, alemany i nòrdic, i continua pujant, curiosament, també el turisme portuguès i també l'americà. Per tant, jo crec que això hem d'aconseguir que aquestes pujades, encara que numèricament no compensin del tot, sí que són turisme amb alta capacitat adquisitiva. Comunitat Valenciana es una de las pocas regiones que no ha perdido turismo extranjero, aunque los últimos meses han sido difíciles. Sobre todo realmente en el último trimestre del año 2008 ha habido una contracción de la demanda y ha afectado al ocio también. Pero teniendo en cuenta esas circunstancias y teniendo en cuenta que las cifras las comparamos con el año 2007, que fue un año especialmente bueno, nosotros hemos terminado el año razonablemente bien, porque hemos tenido más viajeros que en el año 2007. Estamos hablando de que a la Comunidad Valenciana han venido más de 22 millones de turistas. Sachs cree que la comunidad tiene capacidad para hacer frente a las dificultades que se presentarán este año. El gobierno regional ha diseñado un ambicioso plan centrado en la promoción. Hemos presentado nuestro primer plan de marketing, de promoción. Es un plan que se enmarca dentro del gran plan de imagen y posicionamiento de la Comunidad Valenciana
para volcarnos en la promoción en todos los mercados que son importantes para la comunidad, tanto los tradicionales, digamos, consolidados, como los que tienen posibilidades de desarrollo, y el llevar a cabo todas las acciones de marketing. Vamos a estar en 22 países. Por su parte, la Comunidad de Madrid es la única que ha conseguido cerrar 2008 con un significativo aumento del turismo extranjero. Son datos positivos que contemplan con prudencia. La verdad es que los datos de todas formas son muy fríos, ¿no? Indudablemente en el cómputo anual hemos crecido un 3,6% en turismo extranjero, un número pequeño comparado con el volumen que tienen comunidades como la de Baleares o la catalana, pero bueno, hemos recibido 4,5 millones, estamos creciendo muchísimo en turismo extranjero y en el cómputo del año efectivamente ha sido un 3,6%. El problema es que, como todos los destinos, hemos tenido un desplome en los últimos 3 meses y eso es lo que nos preocupa. No el dato positivo, que no nos lleva a lanzar campanas al vuelo, sino la preocupación de que veníamos con un buen año y que los últimos 3 meses, por la crisis y la caída del consumo, pues nos está cayendo el turismo. Sobre todo la caída afecta al turismo nacional. Aún así, el balance es positivo. Hace 4 años el gobierno apostó claramente por el turismo. Recibíamos 6 millones de turistas, ahora recibimos 9,2 millones de turistas. La caída ha sido pequeña. Yo creo que el éxito ha estado en oír al sector, o sea, apostar por un lado por las infraestructuras, condiciones que mejoran muchísimo la competitividad de las empresas turísticas, y no solo turísticas, porque invertir en carreteras, invertir en metro, invertir en trenes o inversiones incluso de otras administraciones como el aeropuerto de Barajas o la ampliación de IFEMA, pues es algo que redunda muy positivamente en la actividad turística. En el aspecto de las infraestructuras es donde trabaja también el Gobierno central para hacer frente a la crisis. La ministra de Fomento explicó a Hosteltour que el Ejecutivo está centrado en acortar las distancias entre los destinos españoles, sobre todo mediante la alta velocidad. El ámbito aéreo también es prioritario. A nivel aéreo hemos terminado el aeropuerto de la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Este año ponemos en servicio 2 grandes nuevas terminales, que es la T-Sud, que ya se llama la T1 en el Prat, y el aeropuerto de Málaga, y estamos trabajando en todos los aeropuertos canarios, y le puedo decir que en todos los aeropuertos españoles ahora mismo estamos haciendo obras para cerrar esa gran conexión también aeronáutica. En definitiva, se presenta un año difícil con mucho trabajo por delante para todos los destinos españoles. Sentir el confort es una de las sensaciones más agradables, una sensación única de protección y bienestar. En Friusa somos especialistas en transmitir este sentimiento a la gente. Friusa, 30 años innovando. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. Y el jueves se celebró el Día de Baleares en Fitur y el stand de las islas se llenó de nuevo sorprendentemente a pesar de su amplitud. Era como siempre la ocasión de escuchar los datos que maneja el Gobierno y sus prioridades en política turística. En general, la jornada contó con una agenda de actos y presentaciones menos apretada que en otras ocasiones. El protagonista fue el diálogo y el encuentro a todos los niveles. Un mensaje de tranquilidad no exento de realismo por parte de las autoridades y un deseo de compartir información y estrategias entre los empresariados. Fitur 2009 ha visto reducido el número de expositores en cerca de un 10% en el número de empresas representadas y otro tanto menos de visitantes profesionales.
Aún así, el stand de las islas estuvo tan concurrido como en años anteriores en el Día de Balears. El presidente Antic recorrió el stand acompañado de autoridades autonómicas e insulares, fotografiándose en compañía de emblemáticos representantes del empresariado. En su comparecencia ante los medios de comunicación, quiso destacar sobre todo el buen entendimiento alcanzado entre el sector público y el privado en tiempos de crisis. Por su parte, el consejero de Turismo, Miquel Nadal, fue el encargado de comentar los datos del balance turístico de 2008. Unos datos con luces y sombras que posteriormente comentó a Hosteltour. Un 1% de bajada en un año 2008, cuando el 2007 fue un año de récord total en número de visitantes, es una buena noticia. Hay que ser conscientes de las dificultades que plantea sobre todo la temporada 2009, pero es una buena noticia. Y ahora el objetivo es incrementar la rentabilidad de estos negocios turísticos para hacer que siga siendo rentable y que se mantengan los puestos de trabajo de esas empresas. El balance de 2008 previene de una tendencia en la que sobre todo se verá afectado el gasto turístico. Aún así, Nadal desaconseja acudir a una bajada masiva de los precios. Yo lo que creo que hay que hacer es mantener la calidad. Eso es fundamental. Tenemos un muy buen producto turístico y hay que mantener la calidad. Confío en los empresarios de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, y yo sé que ellos saben hasta dónde se puede y hasta dónde no. Pero aquí rige la oferta y la demanda, y muchas veces hay tour operadores que, sobre todo al principio de la temporada, y si no hay muchas ventas o muchas reservas, aprovechan esta excusa para intentar bajar. Yo confío en los empresarios, hay que saber mesurar, medir hasta dónde hay que bajar y en qué momento, y yo recomiendo templanza, sangre fría y que sigan demostrando lo buenos que son. Entre las visitas más destacadas que recibió el stand, la de los representantes de la Secretaría del Estado, que acudieron a firmar 2 convenios relativos al impulso de la calidad. Vamos a formar a técnicos de la comunidad autónoma, vamos a participar en reuniones con empresas para enseñarles y para asesorarles de cómo pueden incrementar los estándares de calidad. Y por otra parte hemos firmado un acuerdo para que 15 estudiantes universitarios de materias turísticas hagan prácticas en nuestras oficinas que tenemos en el extranjero. El stand fue escenario de diversas presentaciones en las que el denominador común fue la necesidad de aunar esfuerzos entre el empresariado y las administraciones. Es el caso del Consorcio Turístico de Playas de Muro. Siempre hemos tenido anteriormente mucha colaboración, ¿no?, con el Ayuntamiento de Muro, pero bueno, esto es un paso más hacia unir esfuerzos entre los dos para poder mejorar la imagen y crear sobre todo una imagen de marca muy consolidada de Playa de Muro. Un entendimiento necesario para sacar partido a unos recursos turísticos de excelente calidad. Pero en el Día de Baleares hubo un tema mucho más comentado que las propias cifras. La aprobación del decreto de regularización de la planta hotelera tan largamente esperado se produciría al día siguiente. El texto legal, que entró ayer mismo en vigor, incluye otros muchos aspectos que interesan al sector. El impulso de la renovación de la oferta, una apuesta por la calidad y la simplificación administrativa han provocado una satisfacción unánime. El pasado viernes, el Consell de Govern aprobó el Decreto Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la inversión en las Islas Baleares. Un día antes, durante la celebración del Día de la Comunidad en Fitur, estaba en el centro de casi todas las conversaciones. La normativa trata sobre todo de simplificar procedimientos administrativos, facilitar nuevas actividades profesionales e impulsar la modernización de la industria turística. Ello incluye la regularización de las plazas hoteleras y la implantación de un plan de mejora continua de los establecimientos. Es el resultado de un largo proceso de trabajo entre la Administración autonómica y los agentes sociales. Los que hemos estado viviendo desde el primer borrador hasta el final, pues sabemos lo que nos ha costado, ¿no? Muchas reuniones, muchas aportaciones, mucho quito, pongo, pero finalmente es un decreto muy enriquecido con las aportaciones de muchos, ¿no? Y por tanto con mucho más mérito, ¿no? Porque ha atendido pues muchas sugerencias y al final el decreto en sí mismo es del gusto de todos, ¿no? Orrac aclaró a Hosteltour que la fórmula de los condoteles no está incluida en el decreto, pero se está trabajando aparte en su regularización. Nosotros es una de las figuras que entendíamos que debía de estar incluida en el decreto, ¿no? Sin embargo, hemos entendido que el decreto contempla tantos puntos importantes
que si por lo menos conseguimos esto es un gran paso adelante. En cuanto a los condoteles, lo que hemos hecho, ya hemos quedado con los sindicatos, con UGT y con comisiones para la próxima semana vernos y explicarles y suscribir, si hace falta, todas aquellas preocupaciones que ellos tienen. Insisto, las dos más importantes. El condotel, aparte de socializar la propiedad, lo que hace es garantizar los puestos de trabajo y garantizar el uso turístico, no residencial. Los hoteleros de Menorca también mostraron su satisfacción por la próxima aprobación del decreto. Nosotros valoramos muy positivamente este decreto por dos cosas. Primero, porque se ha trabajado conjuntamente con las asociaciones empresariales, cadenas hoteleras y con todo el mundo, con sindicatos, con lo cual ha sido participativo y es importante. Segundo, porque lo que va a conseguir este decreto es motivar muchísimo a las empresas en hacer cosas, en recuperar la confianza. Es algo que nos facilita mucho las cosas. Creo que las leyes y las normas han ido cambiando con el tiempo, han cambiado las reglas de juego y esto es una herramienta fortísima en estos momentos. Desde la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos, CEAT, encuentran la normativa muy adecuada. Es un decreto, yo creo que es muy interesante en una primera fase porque ayuda a legalizar definitivamente una ingente cantidad de plazas que yo no quisiera ni saber cuántas, pero que se legalizan de una vez por todas y normaliza una situación largamente esperada. En segundo lugar, porque dentro de un tiempo se pondrá en marcha, y desde la Confederación lo hemos impulsado mucho, el tema de los condoteles, en donde ya se llega a un acuerdo con sindicatos, con el Gobierno, bueno, en definitiva con todos los actores que actúan en ello. Y en definitiva es un decreto en un momento complicado, un momento difícil, pero en un momento que hay que tener precisamente este tipo de decisiones y hay que ser inteligentes buscando alternativas y buscando las soluciones adecuadas para cada momento. Desde el sector hotelero se insiste en la importancia del entendimiento público-privado que revela este decreto. El contenido del decreto, que tiene muchos valores importantes, creo que el hecho de una situación que está viendo Baleares, que es muy complicada, como está viendo el sector turístico español en general, creo que se hayan sido capaces de sentar administración pública y empresarios y cerrar un acuerdo sobre un tema como este, en la situación actual, creo que es para mí lo más importante. Es decir, ser capaces de, en situaciones como esta, reaccionar de forma rápida, decidida y con una realidad que creo que es que va a ser este decreto que va a ayudar mucho al sector turístico. Díaz Montañés ve también en ello una oportunidad para propiciar un cambio necesario. Hacer más de lo mismo no tiene ningún sentido. Y creo que este decreto tiene que servir para reinventar muchos modelos de negocio que actualmente que han funcionado durante muchos años y quizás ahora hace falta otro tipo de negocio, ¿no? Entre otras cosas, el decreto controlará el crecimiento de plazas turísticas e incentivará el aumento de categoría. Todas las medidas destinadas a hacer a los destinos turísticos baleares más competitivos. Y el otro gran problema que se puso sobre la mesa en Fitur fue el relacionado con el transporte aéreo, cuya situación puede afectar a todo el sector. El panorama de las aerolíneas ha sido un tema preocupante desde el pasado año y ahora la venta de Spanair a un grupo de inversores catalanes lo ha llevado a su punto álgido. Los nuevos propietarios aseguraron ayer que no habrá más despidos en Palma a pesar del traslado de la sede social. Más allá de las reducciones de plantilla, las dificultades de las aerolíneas repercutirán sobre todo en los aeropuertos menores, a lo que se suma el incremento de las tasas aeroportuarias. El transporte aéreo no vive uno de sus mejores momentos y esto afecta también al resto del sector turístico. Fueron precisamente los hoteleros los que pusieron encima de la mesa un tema que les preocupa en este sentido, la subida de las tasas aeroportuarias. Lo que es incomprensible para la gente del sector y yo creo que para toda la gente de Baleares en general es la poca sensibilidad que hay hacia el transporte aéreo. Es gravísimo que se suban las tasas aeroportuarias, ya que estas suponen las carreteras de Mallorca. O sea, quedamos totalmente incomunicados. Si las tasas aeroportuarias se suben, pues quizá haya alguna compañía que decida ya nos basta con Spanair, o sea, puede ser un grave problema. Puede suponer que gente deje de volar, que se hagan menos frecuencias y Mallorca depende en su mayor parte de los vuelos. Y me parece una irresponsabilidad que se considere el aeropuerto de Mallorca y de Baleares en general, los aeropuertos, como un aeropuerto cualquiera. Las compañías llevan tiempo llamando la atención sobre la importancia de este aspecto.
Nosotros en el mes de septiembre del 2008 ya dijimos, cuando se estaba todavía cociendo el tema y se preparaban los presupuestos generales del Estado, donde entran las tasas, que el año 2009, era un año en el que no se deberían de subir las tasas y que además podía ser una buena señal de cara al sector de que España congelaba las tasas. Lamentablemente esto pues no se ha hecho y ahora nos encontramos con una situación que indudablemente es mucho más complicada y en un entorno donde además destinos que compiten con nosotros y que tienen otra suerte de facilidades, como por ejemplo devaluar su moneda, etcétera, están bajando sus tasas. Middelman considera que el sector necesita ayuda en este momento. No veo por qué el sector turístico, que parece que es el único que puede, digamos, capear mejor el temporal, pues sea la cenicienta de toda esta historia. O sea, ahora pues los bancos reciben dinero, Automoción está reclamando de que las empresas de coches puedan beneficiarse de una serie de ayudas para que la gente compre coches, los ayuntamientos han recibido tal. Nosotros somos los mayores generadores de empleo, el sector turístico. Pues entonces yo creo que es una gran oportunidad ahora, además, porque es ahora cuando se están haciendo las ventas, especialmente en Alemania, que es el mercado menos afectado, aunque está afectado también, y lo estamos viendo, pues decir no, vamos a volver a las tasas como mínimo. Yo no estoy pidiendo reducciones, estoy diciendo por lo menos que se congelen las del 2008. El complicado panorama de las compañías afectará al turismo. Que en los próximos 3 meses podrán cerrar otras 14 o 15 compañías en Europa y eso sí afectará muy fuertemente, yo creo, al turismo en Baleares. Si llega a ocurrir eso, como es la previsión que hay, es posible que Baleares pueda tener un problema añadido el año que viene, que es que haya clientes que quieran ir, pero que no tengan posibilidad de ir porque no hay aviones, sobre todo en los aeropuertos pequeños, regionales, no aeropuertos principales o mercados principales, sino mercados pequeños de países que no tienen un volumen grande, pero sí dan un pequeño volumen que es el relleno de los grandes volúmenes como es Alemania o Inglaterra. Hidalgo también reclama ayudas para el sector aéreo. Que interesa, y sobre todo para Baleares y Canarias, mucho más que para otras comunidades, tiene que haber un apoyo, igual que está ocurriendo con la industria del automóvil, y en este caso los vecinos de Baleares podemos decir, bueno, si en Baleares no se fabrica un automóvil, entonces el dinero que generamos está yendo para una industria que no genera absolutamente en Baleares producción, pero sí hay compañías aéreas y es de las pocas regiones donde existen las compañías, donde están afincadas las compañías. Entonces se tiene que preocupar de ayudar a su industria. Igualmente, desde el ámbito público, se destaca la importancia de prestar atención a la industria aérea. El día 31 de enero, es decir, el próximo sábado, se hace la asignación definitiva de slots para España y evidentemente para las Baleares. Entonces, en ese contexto, en un año tan difícil como este, creo que es imprescindible el que nosotros consigamos el mantenimiento del mayor número posible de slots. Sobre el caso concreto de las tasas, llama la atención sobre lo que se hace en otros países. Respecto a las tasas aeroportuarias, la situación de España y del resto de Europa es completamente distinta, puesto que en España se marcan en los presupuestos generales del Estado, es decir, igualmente para todos los destinos, independientemente de sus circunstancias específicas, mientras que en Europa cada aeropuerto puede competir. No es verdad que sean las más caras de Europa, como se dice, pero sin duda una rebaja de las tasas aeroportuarias ayudaría muchísimo en un contexto como este. Y es que en este momento se hacen más necesarias medidas que apoyen al empresariado en un entorno que parece que será cada vez más competitivo. Y como comentábamos anteriormente, en esta edición de Fitur se ha producido una reducción de la presencia empresarial. Sin embargo, las comunidades más turísticas han resultado este año aún más visibles, incluida Baleares.
La Consellería de Turismo anunció a finales de 2008 su intención de optimizar el presupuesto destinado a ferias. No obstante, en Madrid quedó claro que siguen siendo una prioridad en la promoción del archipiélago. En esta ocasión, el stand ha tenido sobre todo vocación de utilidad para el sector y de reflejar claramente las marcas de cada una de las islas. Baleares volvió a tener una gran presencia en Fitur este año. Con un stand de 1.300 metros cuadrados y una inversión de 1,5 millones de euros, la comunidad contó además con una gran visibilidad. Mucha luz, espacios diáfanos, tecnología y la omnipresente imagen de Rafa Nadal, que estrenó en Fitur el anuncio de su nuevo compromiso con las islas. El spot en el que el deportista invita a los turistas a Baleares como su casa ha comenzado a emitirse ya en la televisión alemana. En Rafa Nadal és el millor reclam que pot tenir les Illes Balears, convidant els ciutadans alemanys a venir a passar les seves vacances a unes illes que estan molt a prop de casa seva, que sempre hi ha sol, que té una natura fantàstica i que hi ha de tot, en un espai molt petit. Jo crec que és un bon spot i que farà que vinguin més turistes. Sobretot ara que els mercats alemanys i britànics estan tardant més en prendre la decisió, és important que a la seva televisió se'n recordin que existeixen aquestes illes. Las grandes empresas del sector estuvieron también presentes en Fitur. En el stand esta vez fue prioritaria la representación por islas. La directora del Ibatur explicó a Hosteltour cómo ha funcionado este año el stand. Hemos querido esta vez en Fitur hacer una promoción más específica de cada isla, de los sectores Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y cada una con sus pantallas y su tecnología y sus imágenes, que creo que ha ido muy bien para que cada una tuviera también su sitio para la prensa, para estar en las reuniones. Los convenios de colaboración también se han cerrado. Prácticamente ya estamos cerrando todos los acuerdos con turoperadores. Aprovechamos, por supuesto, aquí para estar con los directores de las oficinas de turismo española, para ya cerrar cualquier fleco, especialmente el mercado alemán y el mercado de Reino Unido, y también los otros, pero ahora nos hemos concentrado en ver qué hacer específicamente, ya que también parece que hasta en el Reino Unido las reservas se están haciendo más tarde, por lo cual estamos ahora ajustando diferentes fechas de campañas con turoperadores y otras campañas directas que se están haciendo. El stand fue escenario de interesantes novedades. El Ayuntamiento de Palma dio a conocer la creación de su observatorio turístico. Con él, el consistorio tratará de obtener datos útiles comenzando por el turismo de compras. La presentación de la nueva web de Visit Menorca también acaparó la atención. Lo que estamos haciendo es adaptar este portal a las nuevas tecnologías con la Travel 2.0, la web 2.0, porque es la manera de hacer la interconexión del cliente con el portal, dándole una máxima información de lo que él pueda necesitar y que él aporte también sus propias experiencias vacacionales, sus críticas, sus comentarios, sus consejos. La quinta edición del Mallorca Surf, que se volverá a celebrar este año en Playa de Palma, evidenció la apuesta por vitalizar la oferta de la zona. Creo que durante estos 4 años de mucho esfuerzo, en los que ha participado muchísima gente, voluntarios, empresas y sobre todo instituciones, pues es el momento de acabar de empujarlo, siendo el 5º año, y de conseguir una mayor repercusión internacional, más profesionalizada y uniendo un poquito todos los sectores involucrados que acaban de confirmar un poquito su colaboración, su participación en ello, e incluso plantear las posibilidades de extrapolar este acontecimiento al resto de islas de las Baleares. También volvió al stand de Baleares el Palacio de Congresos de Palma, que acaba de comenzar a comercializarse. Dado que comenzará a funcionar en 2011, la gestora espera no verse afectada por la crisis. Este año 2009, que a nosotros no nos afecta lógicamente porque el Palacio no está abierto, es que el mercado, por ejemplo, de viajes de incentivo, de reuniones de empresa, de convenciones, que se suelen negociar entre 4 o 6 meses antes de la fecha de celebración, está muy parado. Lógicamente, por la situación de crisis, todas las empresas contienen gastos y controlan mucho ese tipo de eventos. En lo que confiamos es que en 2011, que será cuando nosotros estemos ya con puertas abiertas, la situación económica general sea completamente distinta y empecemos a remontar el ciclo que ahora está en la parte o llegando a la parte más baja, ¿no? Entonces esto también nos da una cierta tranquilidad, porque si las reglas económicas funcionan, teóricamente, efectivamente, 2011 debe ser un año de inicio de reactivación económica. Fuera del stand de Baleares fueron también muchos los encuentros de interés, como las jornadas organizadas por la Organización Mundial del Turismo.
Solidaridad y sostenibilidad volvieron a pronunciarse como principios básicos para el futuro del sector. Hemos reservado para el final la cobertura de un encuentro entre profesionales que tiene además un significado muy especial para Hosteltour. Este año las jornadas de Fiturtech, organizadas por el ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero, tuvieron como colofón el primer encuentro de los profesionales que conforman la comunidad Hosteltour. Tras 3 días de ponencias y debates acerca de las herramientas tecnológicas más punteras, los vinos de La Rioja dejaron el mejor sabor de boca en Fitur. Fiturtech 2009, el foro de innovación y tecnología turísticas creado por el ITH y Fitur, volvió a acercar al sector las herramientas y tendencias más actuales. A lo largo de 3 jornadas se tocaron temas como el videomarketing o los soportes móviles. También los cambios que se están produciendo en los medios de comunicación, de los que la comunidad Hosteltour es un claro exponente. El director general del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo, explicó así el objetivo de Fiturtech. Difundir, entre comillas, lo que nosotros pensamos dentro del ITH, que son las tendencias de las que se va a hablar durante el próximo año, y han sido un claro referente. Oye, pensamos que ya se está hablando bastante de redes sociales, pero se va a hablar más, se va a hablar bastante acerca de la movilidad y cómo impacta el videoblogging en el videomarketing, en toda la promoción de los destinos y de las empresas turísticas. Y luego, por último, un tema candente, oye, los medios de comunicación, ¿qué pintan en toda la jugada? ¿Cómo tienen que cambiar internamente y cómo los va a ver? Y creemos que de todo esto se va a hablar durante este año. También desde el ITH, aunque también como blogger, Jaume Pons comentó a Hosteltour el éxito de las jornadas. Cada día estaba la sala llena, la gente nos ha felicitado y eso es lo que nos llevamos, que la gente se haya de alguna manera no aprendido, sino llevado sobre todo ideas que pueda a partir de mañana poner en práctica, ¿no? Yo creo que lo más interesante es ver esta sala con gente que hace networking, que intercambia conocimiento, que intercambia un montón de cosas en un entorno más como de vinos y de disfrutar, ¿no? Tras el último debate de las jornadas, llegó uno de los momentos más esperados. El segundo encuentro de bloggers turísticos coincidió con el primer encuentro de la comunidad Hosteltour. Fue un Wines and Blogs ofrecido como el pasado año por La Rioja, que concentró a profesionales del sector de todos los ámbitos. Una ocasión también para analizar el momento que viven las redes sociales. Cada vez hay más personas que utilizan las herramientas que da la web 2.0 y las herramientas de las redes sociales para hacer estrategias de fidelización y para hacer estrategias que al final pues son rentables y son sostenibles. Y bueno, pues uno, gracias a estas herramientas que no existían antes, aprende mucho y coge inspiración para hacer pues cosas creativas que permiten pues mejorar nuestros negocios. Los clientes cada vez son más digitales y los futuros clientes serán totalmente digitales. Están acostumbrados a buscar cualquier tipo de referencia y cualquier recomendación pues por los medios más cómodos para ellos y además muy fiables, que es todos los portales de opinión, en internet, en YouTube, búsquedas en Google, en redes sociales donde se habla de cada producto. Y bueno, y esa es la importancia, que tiene que estar ahí pues para poder tú hablar de lo que estás vendiendo. Al final el movimiento se está creando, con lo cual está allí, entonces es aprovecharlo o no, o sea, es como una oportunidad, ¿no? Y al final esas voces están, con lo cual ahí cada empresa, cada negocio, cada sector, cada destino, que marque un poco la estrategia que quiera o pueda, ¿no? Y también con cuidado, porque esto también, a mí me da la sensación un poco que también es un poco burbuja ahora, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene que ser un poco 2.0, ¿no? Tampoco tiene que ser así, o sea, sino que tiene que haber un poco detrás un porqué, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un mundo muy interesante y sobre todo que la voz ya es mucho del cliente y de los que están allí, ¿no? Desde el último encuentro de bloggers turísticos, el sector de las redes sociales ha tenido una importante evolución. Y mucho va a cambiar, por eso hay que estar todos los años en Fiturtech, porque eso evoluciona. Cuando hace un año se decía lo que iba a pasar durante el año, se ha tenido que incorporar en las empresas en la manera de funcionar, de pensar, cosas que no se hablaban en Fiturtech en el 2008. Ya han surgido durante el año y se han instaurado de forma brutal para las empresas, como por ejemplo el Facebook y demás, como cosa importante, entonces hay que estar siempre allí.
y compartido, pues eso, con la gente, cosas nuevas. Para la mayoría de los presentes, lo mejor es encontrarse con personas con las que intercambian conocimientos cada día en la red. Lo que me ha gustado es que he podido ver las caras e intercambiar ideas, porque hoy en día en Internet Marketing, lo que yo dedico, y especialmente Video Marketing, lo más importante es la colaboración y aprender de los demás. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me ha servido mucho es la comunidad de Hosteltour, porque ahí veo muy rápidamente las personas y puedo ver su perfil y qué hacen y tal. Entonces, en este evento no solo he aprendido nuevas cosas, pero he podido intercambiar ideas con otros profesionales del sector, pero también he podido ver esas caras que ya conocí en la comunidad de Hosteltour o en la otra herramienta que utilizamos que se llama Twitter. Por las cámaras de Hosteltour Televisión pasaron también muchos de los miembros más activos de la comunidad, como Bernat Comas, Jaime López, alias Pitufari, Priscila Regueiro, Carlos Hernández o Juan Sobejano. Y hasta aquí este programa que Hosteltour Televisión ha dedicado a Fitur 2009. La próxima gran cita cara a cara con el sector será en la ITB de Berlín a mediados del próximo mes de marzo. Allí comprobaremos cómo se prevé el comportamiento del mercado alemán, aunque también del resto de los emisores. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con el deseo de encontrarles, como desde hace 8 años ya, todos los miércoles a esta misma hora aquí, en Hosteltour Televisión. Buenas noches y hasta la semana que viene.